Ya. Entonces, una función toma dos conjuntos, uno llamado dominio y otro llamado codominio, ¿cierto? Y toma elementos del conjunto A y los lleva de alguna forma al conjunto B. Dice que es una asignación a nivel de los elementos, ¿cierto? Y a cada elemento de A se le va a asignar un único elemento de B. Esa es la idea de la función. Y se va a denotar con letras minúsculas o con nombres si es que lo conocemos. Estos conjuntos pueden ser cualquiera, el conjunto de árboles, de casa, de sala, de clase, de cualquier cosa, pero en particular nos vamos a identificar con conjuntos numéricos, por ejemplo, los reales. Y esa es la función coseno. El único valor B, que está en B, asignado a un valor A en A por la función f, se va a llamar valor de f en A y se va a denotar f de A. Y entonces vamos a definir, ¿cierto? Para todos los valores para todos los elementos de A se le asigna un único valor de f de A y esta regla de asignación no va a ser ambigua porque identifica solo un elemento. Por ejemplo, este de aquí. Ejemplo hipotético de un texto matemático. Tenemos esto de aquí. Ya, entonces habíamos visto lo que eran y lo que no eran funciones. ¿Por qué esta no es función, cierto? Porque tenemos que tomar todos los elementos del conjunto A y llevarlo a B. Y aquí tomo el 1 y el 2, no el 3, así que por eso no es función. Aquí tomo el 1, el 2 y el 3, pero tomo el 2 dos veces. Entonces tampoco sería función. Aquí tomo el 1, el 2 y el 3. No importa que lleguen a un mismo valor, pero lo debo tomar una vez, ¿ya? Así también esta sí es función. Y esta última no es función porque el x, voy a tomar x igual a 0 aquí y no va a tener su elemento en el codominio. Así que no tiene imagen. Por lo tanto no sería función. Pero si le quitamos el 0, sí me va a quedar una función. Eso es lo que habíamos visto. Lo otro que vimos fue el gráfico de una función. Era que podemos graficar lo que pasa en esta función en un plano cartesiano, ¿cierto? Por eso es un A cruz B. Y entonces siempre el gráfico de la función va a estar contenido en el producto cruz o el producto cartesiano A cruz B. Y se va a determinar de que para todo elemento de A va a existir un único B en B, tal que A, B pertenece a G. Entonces esa es la formalización de que existe un único y eso es necesario para que en realidad lo que estoy graficando aquí en nuestro producto cartesiano sea el grafo o el gráfico de una función. Bueno, aquí hace la demostración que el gráfico está contenido en nuestro conjunto G y aquí hay dos gráficos o grafos de funciones. Aquí hay esta función azul, la función x cuadrado, ¿cierto? Y la función verde, la función g que toma un x y lo lleva a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos 1. Son funciones distintas que se van a intersectar por cosas de la vida en este punto, pero si hubiéramos graficado diferente, ¿cierto? Estaríamos en planos diferentes. Aquí solo se graficó en un mismo plano, por eso hay intersección, pero no significa nada en las funciones. Es importante que el gráfico sea de esta forma. Entonces una función va a ser el gráfico de un gráfico es una función siempre y cuando podemos cortar, por ejemplo, pasar una línea recta y intersecta un solo punto. Eso tenemos que pensarlo así. Si tenemos un gráfico cualquiera y trazamos una recta vertical en cualquier punto de él, la intersección de la línea vertical con el grafo o el gráfico de esa curva es un solo punto, entonces es un grafo que quiere decir que es el gráfico de una función.
Si intersectan más de 2 puntos, entonces ese dibujo no es un grafo. Una observación aquí, dos funciones son iguales, sí, solamente si sus dominios, codominios y grafos van a coincidir. Entonces, dos funciones son iguales si tienen estas tres condiciones juntas al mismo tiempo y que coinciden las tres. Lo esencial no es la regla de asignación misma, sino el efecto que esa regla va a tener. Por ejemplo, fíjense que aquí tengo dos funciones, f y g, que en un principio las vamos a llamar diferentes, toman el mismo dominio, tienen el mismo codominio, pero las funciones son distintas. ¿Cierto? ¿Serán que son iguales esas dos? Porque si dos funciones son iguales, sí, solamente sí. Sus dominios, aquí tengo los dominios iguales, sus codominios, los codominios son iguales, y el grafo coinciden. ¿Cuál es el gráfico de que va a coincidir estas dos funciones? Fíjense de que es el gráfico. En un punto. Son dos puntos, ¿cierto? O sea, en 0 y en 2. Claro. Entonces uno puede graficar aquí. Oh, voy a hacer cualquier cosa. Ya. Claro, son dos puntos. Ay, ¿por qué me sale por el otro lado? Ya, bueno, no importa. Pero fíjense que los puntos que van a estar aquí va a ser el 0 y el 4, ¿cierto? Eso son la imagen. Y acá los puntos que tienen, vamos a llegar, es el 0 y el 4 también. Entonces el gráfico de estas dos funciones son dos puntos y es el 0, 0 y el 2, 4 para las dos. Por lo tanto, estas dos funciones serían iguales. Aunque uno la expresa diferente, ¿cierto? Las funciones son iguales, porque tienen el dominio igual, su codominio igual y el grafo va a ser igual. Eso. Ya. ¿Estamos medio preparados lo que es función? Sí, esta era la clase pasada, por eso la dije bien rapidito. Y nos vamos a hacer los ejercicios que están acá porque deberían haberlo hecho ustedes ya, ¿cierto? Sí, me tienen que decir. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a revisar la página A. Pero no quiero que se abran aquí. Vamos a pasar al tiro a la 19, profe. Ahora vamos a pasar a la, no a la 19, no, vamos a pasar a la 15, vamos de a poquito. Ah, de inyectividad y sobreyectividad, ¿no? A ver, ¿de qué se trata esta? Sí, inyectividad y sobreyectividad, esa. Sí, esa es. ¿Tenían una consulta? A ver. A cruz B, ¿qué significa? Es el producto cruz entre el conjunto A y el conjunto B. Es el conjunto cartesiano y la cruz sería el producto cartesiano. ¿Ya? Y esto es, si A es un conjunto, B es un conjunto, A, B es un elemento que está en A cruz B. Es el par ordenado. Eso. Y bueno, entonces la clase 15, la vamos a ver aquí. Ahí está. Semana del 1 de junio. Inyectividad y sobreyectividad. Estas son dos propiedades de que van a tener las funciones. Entonces, definición. Una función f que va de a en b se va a decir inyectiva si cumple esta condición. Para todo A1 y A2 que pertenece al conjunto A, o sea, para todos los elementos, para cada dos elementos en el conjunto A, tal que sus imágenes son iguales, va a implicar que esos elementos tienen que ser iguales. Es decir, si vemos la contraposición, como dice ahí la observación,
el criterio anterior va a ser equivalente, que para todos los elementos del conjunto A que sean distintos, implica que sus imágenes son distintas. ¿Ya? O sea, no hay dos elementos distintos que tengan imágenes iguales. Esa es la idea de función inyectiva. Por ejemplo, esta función de aquí dice f que va de r menos el 1 a r menos el 2. Toma la función f y la lleva a esa función de aquí. En un comienzo medio complicado ver el gráfico de esta función, ¿cierto? Podríamos dibujar rectas, parábolas quizás, pero esto ya se complica un poco. Pero podemos mostrar que es inyectiva con la propiedad algebraica. O sea, no dibujar, sino que ver que se cumpla esta, la contraproposición, o la afirmación o la definición que está dada aquí. Fíjense que demostrar que son cosas distintas, aunque la observación es más fácil de entender, ¿cierto? Es más difícil de demostrar. Entonces lo que vamos a demostrar en realidad es la definición. Si dos cosas iguales, ¿qué significa? Entonces, vamos a considerar dos elementos que están en el dominio, es decir, R menos el 1, tal que sus imágenes son iguales. ¿Qué quiere decir que sus imágenes son iguales? Quiere decir de que f evaluado en A1, voy a reemplazarlo acá, así que va a ser 2, y el x lo reemplazo por A1, me queda 2, A1 más 3, partido por A1 menos 1. Y la f evaluada en A2, ¿cierto? Reemplazamos el x en A2 y me queda 2, A2 más 3, partido por A2 menos 1. Y como estoy diciendo que las dos son iguales, queda esta igualdad aquí. Entonces me queda una ecuación y lo que voy a hacer es tratar de despejar el A1 y el A2. Así lo primero que podría hacer es multiplicar cruzado, ¿cierto? Me queda 2A1 más 3 por A1 menos 2, menos 1. Y el otro lado también. Y ahí voy a multiplicar. Multiplico el 2A1 por A2, el 2A1 por menos 1, el 2A1 por A2, o sea, el 3 por A2 y el 3 por menos 1. Y el otro lado igual. Fíjense que aquí se me van los 3, ¿cierto? ¿Qué más se me va? El 2A1 a 2 también se me va. Y entonces me quedan los dos del medio. Claro. Porque me queda así, a ver. A ver si puedo escribir de nuevo. Ya, lo que yo quiero es que fíjense que este se me va, ese se me va, ese se me va, este se me va también. Y entonces me queda... ay, qué entretenido. Estoy rayando sin querer. Ya. Pucha, no me funciona. Ya, a ver. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a escribirlo mejor. No sé si lo van a ver. Me queda menos 2A1, ¿cierto? Menos 2A1 más 3A2 es igual a menos 2A2 más 3A1, ¿cierto? Pero si yo voy a escribir términos semejantes, paso el A2 a la izquierda, me queda A2, porque me queda 3, no, me queda 5A2. 5A2, ¿cierto? Y al otro lado paso el menos 2A1 al otro lado y me queda 5A1. Se me van los 5 y por lo tanto me queda A2 igual a 1. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice acá? Yes. Simplificando queda eso y por lo tanto
de que A2 es igual a 1. Y eso es lo que yo quería mostrar. Si sus imágenes son iguales, entonces los puntos son iguales. Entonces, de esta forma, yo demostré que la función es inyectiva. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? ¿podría dar un ejemplo cuando no es inyectiva? Eh, Una función cuadrática. la cuadrática. Sí. La función cuadrática es no inyectiva. Uno lo puede ver gráficamente. Uno habla de que la función es inyectiva si traza una recta vertical e intersecta solo un punto. Antes decíamos que era función si trazábamos una recta vertical y intersectaba al gráfico en un punto. Ahora podemos mostrar que es inyectiva el gráfico, si uno tiene el gráfico, ¿cierto? Traza en cualquier punto una recta horizontal. Si intersecta un solo punto, entonces la función es inyectiva. Fíjate que si tengo la función cuadrática, vamos a tratar de hacer un dibujo aquí. Si tengo la función cuadrática, va a ser de esta forma si es x cuadrado. Y entonces ahora si yo hago una recta horizontal, ¿cierto? Intersectan dos puntos, aquí y acá. Por lo tanto, la función no es inyectiva. Y si uno hace el cálculo algebraico, no puedo encontrar de que A2 es igual a 1. Entonces también ahí muestro de que no es inyectiva. Bueno, aquí está mira, justo el ejemplo de la cuadrática. ¿Por qué? Porque fíjense que tengo f de 1 es 1 cuadrado, ¿cierto? 1 cuadrado es 1, pero es lo mismo que menos 1 al cuadrado, que es igual a f de menos 1. Entonces tengo dos imágenes iguales, pero de puntos distintos. Entonces por eso la función no es inyectiva. Y eso lo puedes tomar con el 1 y el menos 1, el 2 con el menos 2, o con cualquiera, porque como vimos el gráfico, ¿cierto? Es una curvita así, que es como un espejo. Todo lo que pasa en los positivos también va a pasar en los negativos. Así que no es inyectiva. Propiedades sobre inyectividad. Una función f que va de A a B se dice sobreyectiva si para todo B en B existe una en A tal que B es igual a f de A. O sea, para todo elemento que está en el codominio existe un elemento en el dominio tal que B viene de algún elemento de allá. En otras palabras, cada elemento del codominio es el valor de la función en al menos un elemento del dominio. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Uno lo puede dibujar así en monitos. Por ejemplo, tengo mi función aquí f. Ay, se corre. Ya. Este es f. Ya, entonces aquí tengo A y aquí tengo B. Entonces lo que dice es que para todos los elementos que están en B, todos los elementos que están aquí, no sé cómo rayarlos, existe un elemento que viene de acá. Para este elemento de acá, existe un elemento que está acá. O sea, aquí hay un B. No me quiere hacer caso. Hay un B que viene de un F de A. Ya, qué horrible mi dibujo, pero bueno. Eso es que sea inyectiva. Fíjense, o sea, sobreyectiva. Fíjense de que antes hablábamos de que para que sea función, todos los elementos de A tienen que tener un elemento en su imagen, en el codominio.
¿cierto? Pero el codominio puede ser más grande. Nadie le decía lo contrario. Para que sea sobreyectiva, todos los elementos que están en el codominio tienen que estar, tienen que venir de algún lugar. Tienen que ser la imagen de alguien. Eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, esta función R, que va de los reales menos 1 a los reales menos 2, tomo esta función y todos los elementos que me dan aquí vienen exclusivamente de algún elemento del dominio. Y por lo tanto, esta función es sobreyectiva. Veamos. Consideremos un elemento en el codominio, un B que está en R menos el 2. Entonces la idea es encontrar un elemento A que está en A, tal que B sea igual a F de A. Esa es lo que tiene la definición de sobreyectividad. Entonces, despejando la igualdad, ¿qué va a pasar? Si tengo que B es igual a F de A, entonces B es igual a, y F de A, si evalúo A en F, ¿cierto? Me queda 2A más 3 partido por A menos 1. Ya, entonces multiplico cruzado y la idea es tratar de encontrar ese A. Encontremos un A. Entonces encontremos un A tal que cumpla eso. Fíjense que el A que debe cumplir es este. Ahora la pregunta es, ¿será que este A está en el dominio? Porque si no está, quiere decir de que no existe siempre. Bueno, fíjense de que el B son todos los reales menos el 2. Y justo es el problemático que está aquí. Entonces B nunca va a ser 2. Así que esto siempre va a ser un número real. Por lo tanto, voy a tener valor real para A. ¿Se entiende eso? El único que me está dando problemas, ¿cierto? Es el 2. Pero desde el principio dije que el B no podía ser 2. Por lo tanto, no tengo ningún problema para definir esto como un número real. Y por lo tanto, ese es el valor de A. Bueno, dice, verifiquemos que el candidato satisface la igualdad. Entonces, F de A va a ser igual a F, y si yo digo que A vale esto de aquí, me tiene que dar B. Entonces, F de A es igual a F de esto de aquí, 3 más B partido por B menos 2, y la función F toma el punto, lo multiplica por 2, lo suma a 3 y lo divide por el punto menos 1. Así que hago eso. Dice, Javier dice, ¿y si no tuviese restricción, entonces no es sobreyectiva? No, no es sobreyectiva porque existe uno. Es necesario que no cumpla uno para decirte que no es sobreyectiva. Entonces, si encontramos por lo menos uno que no satisface, que no viene de algún lado, entonces no sería sobreyectiva. Ok. Ya, entonces lo reemplazo, multiplico por aquí, por allá, ¿cierto? Tengo que pasar. ¿Qué hace aquí? Podemos sumar estos dos, ¿cierto? Me queda dividido por B menos A. Sumo estos dos, lo divido por B menos A. Bueno, este está dividiendo, así que pasa abajo. Y este está dividiendo, así que pasa hacia arriba. Entonces me queda B menos A a los dos lados. Y la suma me va a quedar 2 por 3 son 6, más 6 más 2B, ¿cierto? Y aquí me queda 3B menos 6. ¿Qué es eso de aquí? Y esta resta de aquí sería esta, 3 más B menos B más 2. Aquí me queda 5B, ¿cierto? 5B y se me van los 6. Aquí se me van los B y me queda 5. Se simplifican los 5, ¿cierto? Simplifican B menos 2. Y el resultado es B. Entonces, fíjense que con esta demostración, lo que hace es tomar un elemento cualquiera en el codominio o en la imagen, ¿cierto? Y encontrar un elemento A en el dominio tal que cumpla que B sea igual a F de A.
Entonces hago la igualdad, ¿cierto? Y en vez de tener b igual a esto, lo que tengo que hacer es colocar a igual a lo que sea en función de b. Lo coloco, reemplazo el a con lo que encontré y verifico si vale. En este caso, vale porque la función es sobreyectiva. Si no da, entonces la función no sería sobreyectiva. Una función que es inyectiva y además es sobreyectiva, y fíjense que lista con negrito porque necesito que las dos se cumplan al mismo tiempo, se va a decir que es una función biyectiva. Sí, exactamente eso es lo que hizo, calculó la inversa. Pero fíjense que es una forma local, no para cualquier X ni cualquier Y, sino que lo hizo para un cierto A. Ya, es un detalle chiquitito, en realidad este lo tomé para uno, ¿ya? Pero ese uno es cualquiera, así que se podría generalizar. Sí. Ya una función inyectiva y sobreyectiva se dice que es biyectiva, o sea, necesito que cumpla las dos. Por ejemplo, y de nuevo me ponen ese ejemplo de ahí porque, a ver, vamos a retroceder. Claro, mostramos que esta función es inyectiva, entonces x más 1 partido por x menos 1, y después vimos que esa misma función era sobreyectiva. Entonces, si inyectiva y sobreyectiva, con la propiedad, esta va a ser una función biyectiva. No hay nada que probar aquí, o sea, si no hubiéramos probado que es inyectiva y sobreyectiva, debemos probar las dos propiedades, ¿cierto? Pero ya lo hicimos, así que decimos entonces que en vez de decir que es biyectiva y sobreyectiva, se dice que es biyectiva. Dice, restricción del dominio. Sea f de A a B una función, sea A' subconjunto de un subconjunto, entonces la función definida por A, por f barrita A', que va de A' a B, toma los elementos de A y los lleva a f de A, se llama restricción de f al subdominio A'. ¿Qué significa esto? Cuando tengo un cierto conjunto, mis lápices no están funcionando. A ver, vamos vamos a tratar de escribir. Tengo mi conjunto A aquí y tengo mi conjunto B. Este es B, este es A. Y entonces tengo mi función. No, azul no. Entonces ahora voy a considerar un conjunto más pequeño aquí. A'. Este es mi conjunto F. Entonces, si considero ahora A', me quedó medio raro ahí. Este es A'. Entonces lo que va a hacer es, voy a tomar eso y lo llevo hacia acá. A mí quedó medio. Ahora si tomo los elementos así, entonces va a ser el mismo f, porque tomo la misma función, pero lo único que voy a hacer es voy a restringir los elementos. Entonces le voy a llamar f restricto a'. Y los va a llevar a todo B o en realidad a un subconjunto de B. No sé, puede llegar o no. F restricto a. F barrita A prima es eso. F restricto a. Y eso es lo que estoy tratando de explicar. En un comienzo tengo una función que va de un conjunto A a un conjunto B, ¿cierto? Que hace cierta cosa. Por ejemplo, F de X toma
x y lo lleva a los x cuadrados. Por ejemplo, esa función, ¿cierto? Puedo decir que f va de los reales a los reales, ¿cierto? Pero puedo tomar f restricto al conjunto A'. En realidad esta A' la vamos a llamar, le vamos a poner nombre. Los reales positivos. Y entonces toma los reales, perdón, no es 2, reales positivos. Toma los reales positivos y los lleva a los reales. En realidad también los lleva a los reales positivos. ¿Cierto? Y entonces toma un x real positivo y lo lleva a x cuadrado. Fíjense que justo el dominio, o sea, si el codominio es igual, suelen ser todos los reales positivos, pero aquí tomo todos los reales y aquí tomo la mitad, los reales positivos. Entonces, f, esta es una restricción. Es una restricción. Es una restricción de f. Hace lo mismo, pero toma menos elementos que f. Eso. Observación: la restricción de una función inyectiva a un subdominio queda una función inyectiva. Más aún, restringiendo el dominio de una función no inyectiva a un subdominio adecuado, se puede obtener inyectividad. Eso es lo bueno. Por ejemplo, en el caso que yo les decía recién, que borré y no sé cómo hacerlo de nuevo, pero lo vamos a escribir aquí. Mi función, ¿verdad que esto? Aquí. Entonces, tengo una función que decía yo que toma los reales y los lleva a los reales positivos, ¿cierto? Bueno, esta función que yo consideré aquí, vimos que no es inyectiva. No es inyectiva. Ya lo vimos. Pero si ahora yo la restringo a los reales positivos, entonces voy a tomar los reales positivos y los llevo a los reales positivos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La función es la misma, pero ahora sí es inyectiva. Y eso es lo bueno de restringir, porque algo que no es inyectivo lo puedo transformar a algo que es inyectivo. La función es la misma, pero ahora tengo una propiedad buena, que sea inyectiva. Y eso es lo que dice la observación. Entonces podemos tener un subdominio tal que sea inyectiva. Ojo, dado una función y dos subconjuntos, tales que f restricto a es inyectiva y f restricto a 2' es inyectiva, y a igual a unión a 2', de esto no se puede concluir que f sea inyectiva. Y aquí está el ejemplo que estamos recién viendo. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo restringo la función de los reales a los reales negativos solamente, por ejemplo, esta función sí va a ser inyectiva. Y si yo considero la f restricta a los reales positivos, también va a ser inyectiva. Pero si yo uno estos dos conjuntos, me va a dar todos los reales y la función en los reales no es inyectiva. Entonces, tener funciones inyectivas, restringir el dominio para que la función sea inyectiva, no quiere decir que al juntarlo mantenga la propiedad de inyectividad. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, hagamos un ejercicio. Dice, dé un ejemplo para cada una de las siguientes afirmaciones. No reutilice los ejemplos de la clase y trate de encontrar ejemplos con dominio y codominio distintos a los reales. ¿Quién me da un ejemplo? Una función que no es inyectiva ni sobreyectiva.
lo primero. Por el chat, Una función con raíz. con raíz, ya, pero me tiene que decir bien el dominio de la función y el codominio. Si quieren pueden rayar aquí, no sé si pueden rayar. A ver, ¿pueden rayar ustedes o no? No sé. Puede ser la raíz, pero necesito decir, sí se puede, ya. Si quieren pueden rayar ahí un ejemplo. O escriban por el chat, como quieran. Una función que no es inyectiva ni sobreyectiva, o sea que no cumple las dos propiedades. Una función cuadrática que vaya de los reales a los reales. Ya, muy bien, es así. ¿Por qué no es inyectiva? Es que me dijo Porque de toca más de la... 2 puntos. ¿Ah? Porque toca más de 2, toca 2 Eh. puntos. Más 2 puntos, más de 2 puntos, ¿cierto? ¿Y por qué no es sobreyectiva? Muy bien, Vicente, claro. Dice que porque hay elementos del recorrido que no pertenecen al codominio. Ahí están escribiendo. Por ejemplo, los elementos negativos. Ahí ya no pertenecen al codominio porque no vienen de algún lado del dominio. No hay elementos. Ningún elemento real al cuadrado me da un valor negativo. Ya, muy bien. Pero ahí dice que no utilice los ejemplos de clase, así que pensemos en otro. Aquí Nicolás habla del seno. Pero ¿cómo así el seno? ¿Por qué el seno de los reales a los reales? F igual a el valor absoluto de X, ¿eso me están diciendo? A ver, el valor absoluto, pero me tienen que decir cuál es el dominio y cuál es el recorrido o el conjunto de llegada, sí, porque si no, acuérdense que lo podemos restringir y entonces ahí va a ser inyectiva o sobreyectiva. Acá dice función factorial. ¿De reales a los reales? ¿Esa? ¿Cuál es la función factorial? ¿Cómo se escribe? Si coloca reales positivos sería sobreyectiva. Sí, claro. Esa sí no es inyectiva y sobreyectiva. Exacto. Sí, el valor absoluto está bien. Es el dominio y ese el conjunto de llegada o el codominio. Así que está bien. La función factorial me gustaría saber cómo la escribirían. ¿Pueden escribir otra ahí en la pizarra? Porfa. Aquí en el chat hablan del seno, de la función factorial. Pueden escribir cualquiera de esas. Pero hay que escribirlas bien para saber si exactamente son los elementos del... O sea, son como quiero, que no sea inyectiva y sobreyectiva. Profesora, la función logarítmica, o sea, la función de logaritmo natural, ¿Ya? cumple con eso. ¿Esa qué Eh, cosa es?
de R a R, que no es inyectiva ni sobreyectiva. La logaritmo es inyectiva, Ah, ok. sí, pero ahí no sería sobreyectiva. A ver. También es sobreyectiva. Claro, porque fíjate que lo único que no hace es, no tiene valores negativos, pero en el dominio. Pero su imagen son todos los reales. Benjamín habla de función, es la función factorial, ¿cierto? Dice, porque para 0 y 1 toma el mismo valor. No es inyectiva. Bien. También va de los naturales a los naturales. Pero su recorrido no son todos los naturales. ¿No? ¿Y cuáles son? Sí, está bien que esa no sea una función inyectiva, por el 0 y el 1 que toma el mismo valor. Pero ¿por qué no son todos los naturales? Los naturales no hay infinito. Hay números grandes, pero el infinito no es un elemento natural. Entonces no sé por qué no podrían ser todos los naturales. Ya, una función que es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Por ejemplo, ese valor absoluto que está ahí en el que me la escribieron. ¿Será que es inyectiva? No, pues dijimos que no era. Pero ¿y si la restringimos? Una línea horizontal. No, una línea horizontal no es inyectiva. Aquí necesito que sea inyectiva, pero no sobreyectiva. La función logaritmo es una función inyectiva y sobreyectiva. Así que no funciona. Y el dominio serían los reales positivos o los reales. La raíz, ¿en cuál? ¿En dónde? Que yo le pondría en, se borró. Van a poner más bonito. Entonces coloque F paréntesis X. Paréntesis en X. F de X igual al valor absoluto de X. ¿Ya? No me pongan F igual al valor absoluto porque eso no es igual. Eso no es una función. F de X igual al valor absoluto de X. Es que la función logarítmica tiene recorrido todos los reales. Así que es sobreyectiva. Javier dice que el valor absoluto de reales positivos a los reales es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Muy bien, ese sí. Ahí sí, sí, por favor, muchas gracias. A ver, los reales positivos. No, porque el 1 quiero que no sea inyectiva ni sobreyectiva, así que va de los reales a los reales. Sí. No de los reales positivos y el 0.
Así sé quién está escribiendo. Ya, Julián. Ya, el 2, el valor absoluto también, ¿sí? Ahora si colocas con los conjuntos, le sacas el X. Es F nomás. F dos puntitos. Claro. El 1 entonces va de los reales a los reales. Y el segundo podemos considerar la misma función, pero la restringimos. Entonces vamos a tomar que va de F, ¿de dónde hasta dónde? Necesito que sea inyectiva, pero no sobreyectiva. Exacto. Tienen que ser de los reales positivos a los reales, porque así hago que sea inyectiva, pero no es sobreyectiva porque toma valores negativos, ¿cierto? Y eso no tiene preimagen. Y el tercero, una función que sea sobreyectiva, pero no inyectiva. Tomemos el mismo ejemplo. De nada, Julián. Sería lo mismo, pero al revés, ¿o ¿no? Lo mismo, pero al revés, claro. Es Los decir, reales. de los reales a los reales positivos. Y la función que sea inyectiva y sobreyectiva, ¿cómo sería? Puede ser cualquiera. Simple puede ser x más 2. Ya, x más 2, ¿y de dónde hasta dónde? Los reales a los reales. Sí, bien, está bien. Y si consideramos el valor absoluto, ¿será que hay alguna forma de escribir el valor absoluto para que sea biyectiva? Sería de los reales positivos a los reales positivos. Muy bien, de los reales positivos a los reales positivos. Ahí uno restringe su dominio y su codominio para que cumplan las propiedades que necesito. Muy bien, me parece. Muchas gracias por su ayuda. Vamos a borrar, ya estamos terminando, ya terminó la clase. Esta queda de tarea. Piénsenla. ¿Mañana tenemos clase? No, pasado mañana. El jueves la vemos. Sí, el jueves tenemos clase. Vemos esto y vemos la clase. ¿Qué clase está? La 16. Ojalá 16 y 17, ¿ya? Vamos a ver la 16 y la 17. Para que se pongan ahí a revisar. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Nos vemos entonces. Que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao, profe, saludos. Gracias, Chao, igual. profe. Que Chao, estén bien. Que estén bien. Chao.